Muchas gracias, señores, muchas gracias. Fíjense, hemos visto la noticia hoy de que desde Haití se proponen las autoridades reivindicar o actualizar su ejército. Nos llama mucho la atención el hecho de que no solamente se limitan a formalizar públicamente de que tienen ese propósito, sino que lo que van a hacer es plantear especies como de unas bases militares en toda la frontera. Y eso pues realmente pues nos llena a nosotros de mucha sorpresa, sobre todo en función de cómo está la situación actualmente en Haití, y lo que están pensando es en formalizar de nuevo un ejército, y lo que sabemos, el costo que esto tiene. Miren, el ejército para los haitianos tiene una significación trascendental. De hecho, desde la concesión propia del Estado haitiano, hay que verlo de cómo esto fluyó y su historia se ha ido escribiendo sobre la base de un ejército, pese a que va a cumplir este año 30 años que fue eliminado el ejército en Haití. Y es que precisamente con el surgimiento de aquellos esclavos en el 1791 que se sublevan, se comienza a generar esta ola de fuerza y de presión. Es hasta el 1793 cuando incluso de la mano de este general, de este hombre, el líder, Toussaint Louverture, que logra organizar específicamente un ejército, aproximadamente 20,000 hombres ya armados, con disciplina y obviamente ya con esa estructura que tienen de carácter militar, y ya pensando incluso en el 1803, en quien ahí pues ya participan los generales de Salín, Christopher, Petion, y que organizan y le da una participación hasta que en el 1804, específicamente el 1 de enero, se configura la revolución haitiana, dando paso así a la formalización de lo que es el ejército haitiano. El ejército haitiano que logró ese poderío militar, que incluso a un nivel de que logró vencer al ejército napoleónico. Y tiempos después, el propio Napoleón reflexionó al respecto y lo consideró lo más humillante que había tenido en su vida, después de lo que le ocurrió en Europa. Pues, lo que le ocurrió con el ejército haitiano, constituyéndose en el segundo país libre en América Latina, después de los Estados Unidos, y el primero en el mundo en tener un ejército y en constituirse como un Estado negro. Entonces, cuando llegan aquí, se consolida con la revolución. En el 1915, ya cuando los norteamericanos llegan, invaden Haití, entran en un proceso de abolir ese ejército y crean lo que se le llamó la gendarmería, que fueron tropas instruidas, dirigidas por el ejército estadounidense. Lo utilizan en una serie de trabajos, incluso de construcción en Haití. Pero en el 1934, ya cuando el ejército estadounidense se retira ya de Haití, durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, ya con esa campaña, esa política de buena vecindad, le entregan pues el ejército a las autoridades haitianas. Y ellos pues ya esperan hasta el 1947 y le cambian el nombre de gendarmería, lo llevan a ejército, pero es en el 1958, ya cuando la dictadura de Duvalier, que convierte este ejército en las Fuerzas Armadas Haitianas. Pero durante todos esos años que se constituyó este ejército, décadas, fue utilizado para defender el Estado y obviamente desde su concesión de la revolución para prever que no llegue de nuevo otra vez los franceses o cualquier potencia. Ese temor siempre sucumbió entre las tropas y entre esa sociedad. Fue un Estado concebido eminentemente bajo la protección de un ejército, por la base de ello no poder volver de nuevo a un tema de esclavitud. Pero incluso vemos cuando después de la dictadura, ese ejército es que continuamente se mantenía dando golpes de Estado y gravitando en la política haitiana, hasta que en 1995
ya con Jean Bertrand Aristide, se entra en un proceso que eliminan totalmente el ejército y se crea una policía militar que tiene pues la función de garantizar los niveles de seguridad en Haití. Y durante casi 30 años, que se cumplirían ahora, se venía manejando sin ejército hasta que en el 2017 Jovenel Moïse creó de nuevo, rescató lo que fueron las Fuerzas Armadas haitianas y en el 2018 el ejército haitiano, 2 años después, fue vilmente asesinado en su casa. Entonces, hay de todas formas entre los intelectuales un análisis muy rebuscado de si es posible o tiene cierto nivel de validez que Haití se sumerja en crear de nuevo un ejército o no. Hay quien tiene posiciones en contra y a favor. Por ejemplo, ¿cómo pensar en un país que puede tener un ejército cuando ni siquiera es capaz de garantizar que las escuelas estén operando, que no hay hospitales y que se dedique una cantidad de dinero a un ejército, cuando es un país que las bandas lo tienen ya totalmente controlado, lo que se constituiría como en otras instituciones públicas, hasta el aeropuerto, tomado por las bandas para legitimar sus crímenes a través de un ejército? De hecho, el principal líder de esas bandas viene de ser un ex jefe de la policía haitiana. Entonces, ese es el peligro que se mantiene en esa situación. Pero legitimar un ejército es pensar volver de nuevo aquello que se constituyó durante años en esos que daban los golpes de Estado y que no permitían que fluyan esos niveles de democracia, que fueron corresponsables de todos los daños que se hicieron. ¿Qué elemento positivo tienen algunas personas para un ejército también? Bueno, que construir un Estado necesita también la presencia de una tropa que dé ciertos niveles de legitimidad, que se pueda también incluso unificar a tropas extranjeras que puedan permitir de alguna forma que retorne el nivel de democracia, y eso también se constituye en la solidez de un Estado. De manera que estaríamos pendientes, obviamente, analizando cuál es la situación haitiana y cuál es el elemento que le permitiría a Haití volver a retornar el camino de que se pueda ver un nivel de progreso. Sin embargo, posiciones que determinan si es posible o no un ejército están en el debate. Vincent. Panorama FM 96.